Ejercicio 6.32. En el ejemplo activo 6.3, usa el método de secciones para determinar las fuerzas axiales de los elementos BC, BI y HI. Primero realizamos un corte a través de los elementos BC, BI y HI. Luego trazamos el diagrama de cuerpo libre de la sección. Aplicamos las condiciones de equilibrio y obtenemos las fuerzas de dichos puntos. Ejercicio 6.35. Los elementos horizontales de la armadura mostrada tienen 1 metro de longitud cada uno. Usa el método de las secciones para determinar las fuerzas axiales en los elementos BC, CF y FG. De la misma forma que el ejercicio 6.32, lo realizamos por el método de secciones en los puntos de interés. Aplicamos las condiciones de equilibrio y obtenemos los resultados. Ejercicio 6.36. Usa el método de secciones para determinar las fuerzas axiales en los elementos AB, BC y CE de la armadura mostrada. Primero determinamos las reacciones de los soportes, luego realizamos los trazos para las secciones, diseñamos el diagrama de cuerpo libre y aplicamos las condiciones de equilibrio para obtener las fuerzas axiales. 6.37. Usa el método de secciones para determinar las fuerzas axiales en los elementos DF, EF y EG de la armadura mostrada. Primero realizamos el diagrama de cuerpo libre de toda la estructura para encontrar la reacción en F, obteniendo como resultado F igual a 27 kN. Como siguiente paso, cortamos DF, EF y EG para mirar la sección de la derecha del corte, obteniendo un ángulo de 36,9 grados. Una vez resolviendo todo esto, tenemos las respuestas de DF, EF y EG. 6.38. Una armadura Pratt para puentes está cargada en la forma que se muestra en la figura. Usa el método de secciones para determinar las fuerzas axiales en los elementos BD, BE y CE. Comenzamos realizando el diagrama de toda la estructura para encontrar la reacción en A, obteniendo como resultado 27,5 kip. Por último, cortamos BD, BE, CE para usar la sección izquierda, obteniendo como resultados los siguientes. 6.39. Una armadura de Howard para puentes está cargada de la forma que se muestra en la figura. Usa el método de las secciones para determinar las fuerzas axiales en los elementos BD, CD y CE. Realizamos el diagrama de toda la estructura para encontrar las fuerzas axiales en los puntos antes mencionados, obteniendo como resultado los siguientes. 6.42. Para la armadura del puente del problema 6.41, use el método de secciones para determinar la fuerza axial en el elemento EK. De la solución del problema 6.41 se realiza el método de secciones para encontrar las fuerzas axiales en EK. Realizamos un diagrama y sacamos la sumatoria de fuerzas de X y Y. Realizamos también la sumatoria de fuerzas del momento del punto E. Después de esto nos da el resultado del punto EK, KL y DE en kilonewtons y determinamos si son tensiones o comprensiones. 43. El puente peatonal mostrado ejerce cargas verticales de 50 kN sobre la armadura Warren en B, D, F y H. Use el método de secciones para determinar la fuerza axial en el elemento. Primero se encuentran las fuerzas de apoyo externas realizando una gráfica. Luego determinamos el ángulo y sacamos la sumatoria de fuerzas en X y en Y y del momento del punto E. Realizando esto nos da el resultado del punto CE, BD y CD en kilonewtons y determinamos si son tensiones o comprensores. Use el método de secciones para determinar las fuerzas axiales en los elementos AC, BC, BD de la armadura mostrada. Obtener una sección pasando de un plano a través de los miembros AC, BC y BD, aislando de parte de la armadura por encima de los planos. El ángulo entre el miembro de AC y horizontal es de 53,3. Después realizamos las ecuaciones de equilibrio que son de la sumatoria de fuerzas en el punto C, B y de la sumatoria de fuerzas en Y. La resolución de los rendimientos determinando en libras y determinar si son tensiones o comprensores. Ejercicio 6.48. Primero se hace el diagrama de cuerpo libre, después la longitud de EK y del ángulo interior. Después se hace el corte a través de ED, EJ y JK. Después la sección como el cuerpo libre, la suma de los momentos sobre E, donde estas dos son dos ecuaciones simultáneas. Nos saldría EJ es igual a menos 2,5 kN que está en compresión. Ejercicio 6.49. Primero hacemos el diagrama, después hacemos la suma de momentos en A, donde H es 4 kilolibras, después utilizamos la sección derecha del corte, la suma de momentos en E, la suma de momentos en D y la suma de fuerzas en Y, donde nos quedaría DF es igual a 4 kilolibras que está en tensión, CE es igual a menos 8
kilolibras que está en compresión y D nos quedaría 5,66 kilolibras que está en tensión. Ejercicio 6.51. Primero tenemos que hacer la suma de momentos en K. Después, M vale 50 kN, después las ecuaciones de equilibrio, que es la suma de fuerza en Y, la suma de fuerza en X. Después tenemos que sustituir K de X es igual a HI menos IJ, que nos va a dar JM es igual a menos 30 kN que está en compresión. La suma de fuerzas en Y, donde nos va a dar HK es igual a menos IJM es igual a 30 kN, que está en tensión. 6.53. El peso de la cubeta mostrada en W es de 1000 libras. El cable pasa sobre las poleas en A y D. Determine las fuerzas axiales en las barras IK y JL. Primero hallaremos la distancia perpendicular desde el punto J a la línea de acción de peso, que eso es 2.593. Luego hallaremos la sumatoria de las fuerzas en F en X y en F en Y. Luego de resolver esto hallaremos que JL vale 2360 libras y JK vale menos 1158.5 libras. 6.54. La armadura mostrada soporta cargas en N, P y R. Determina las fuerzas axiales en los elementos IL y KM. Primero hallaremos los momentos en M, que esto nos va a dar que IL es igual a menos 16 kN. Luego, al sumatoria de las fuerzas en F, Y, nos va a dar que IM vale menos 8.94 kN. Asimismo, la sumatoria de fuerzas en X nos va a dar que KM vale 24 kN. 6.55. Determine las fuerzas axiales en las barras HJ y GI de la armadura mostrada. Primero veremos que el ángulo formado por AJ en la vertical es 26.57 grados. Luego de realizar un corte a través de AH, HJ, HI y GI, consideraremos la sección superior. Luego, al hallar los momentos en el punto I, hallaremos que AHJ es igual a 8.25 kN. La sumatoria de las fuerzas en Fx nos da que HI es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y nos dará que GI es igual a menos 16 kN.